En los confines de un pueblo olvidado por el tiempo, donde el viento parece susurrar secretos que nadie quiere escuchar, se alza una casa que no es como las demás. Sus paredes guardan más que polvo y recuerdos, encierran verdades que desafían la razón y voces que no pertenecen a este mundo. Clara, una joven escritora en busca de inspiración, pronto descubrirá que algunas historias no están hechas para ser contadas, o al menos no sin un precio. Lo que comienza como una simple estadía en una vieja casa abandonada se transformará en una lucha por la verdad, la redención y quizás la propia cordura. Pero cuidado, porque en este lugar el pasado no descansa y las sombras tienen nombres. ¿Estás listo para adentrarte en El eco del pasado? En un pequeño pueblo perdido entre las montañas, donde el viento siempre parecía susurrar secretos inconfesables, vivía Clara, una joven escritora que buscaba inspiración para su próxima novela. La casa que había alquilado estaba a las afueras del pueblo, una construcción antigua con paredes desgastadas y un jardín cubierto de maleza. Los lugareños la llamaban la Casa del Eco, debido a las extrañas reverberaciones que se escuchaban por las noches. Clara no creía en supersticiones, pero algo en esa casa le provocaba escalofríos. Decidió ignorar esos sentimientos y se instaló con la esperanza de encontrar historias interesantes. La primera noche fue tranquila, aunque el sonido de pasos en el piso superior la despertó varias veces. Al principio, pensó que eran ramas golpeando las ventanas o el crujido de la madera vieja. Sin embargo, cuando bajó al día siguiente, notó huellas frescas en el polvo del segundo piso. No había nadie más en la casa. Su corazón latió más rápido mientras trataba de convencerse de que todo era producto de su imaginación. Pero las huellas seguían apareciendo cada mañana, dejándola perpleja. Decidió investigar el origen de esas huellas. Habló con los ancianos del pueblo, quienes evitaban mirarla a los ojos cuando mencionaba la casa. Finalmente, uno de ellos, don Ramón, le contó una historia sobre un hombre llamado Sebastián, quien había vivido allí hacía décadas. Según la leyenda, Sebastián había desaparecido junto con su hija pequeña tras una discusión con su esposa. Nadie supo qué ocurrió, pero desde entonces se decía que sus espíritus vagaban por la casa. Clara sintió un nudo en el estómago al escucharlo. Esa noche, Clara colocó cámaras en el segundo piso para grabar cualquier movimiento. Mientras revisaba las imágenes en su computadora, comenzó a sentir un frío intenso que no provenía de ninguna fuente visible. Las luces parpadearon y un silencio sepulcral invadió la habitación. Cuando logró reproducir el video, vio algo que la dejó sin aliento. Una figura borrosa caminaba lentamente por el pasillo, deteniéndose frente a la cámara antes de desvanecerse. Su respiración se aceleró mientras intentaba procesar lo que veía. Aterrorizada, Clara quiso abandonar la casa, pero algo la retenía. Sentía una conexión inexplicable con ese lugar, como si estuviera destinada a descubrir lo que había ocurrido allí. Empezó a soñar con una niña pequeña que lloraba en una habitación cerrada. En sus sueños, la niña le pedía ayuda, repitiendo una frase inquietante: «No me dejes aquí». Clara despertaba sudorosa, preguntándose si realmente estaba escuchando voces o si su mente jugaba con ella. Estos sueños comenzaron a afectar su cordura. El cuarto día, decidió explorar el sótano, una zona que había evitado hasta entonces debido al olor rancio y la oscuridad opresiva. Con una linterna en mano, bajó los escalones de madera que crujían bajo su peso. Encontró cajas viejas llenas de documentos amarillentos y fotografías antiguas. Entre ellas, halló una imagen de Sebastián y su familia, él, su esposa y una niña de no más de 5 años. La niña tenía los mismos ojos tristes que veía en sus sueños. Esto la perturbó profundamente.
Mientras examinaba los documentos, encontró una carta dirigida a Sebastián. La caligrafía era temblorosa, como si quien la escribiera estuviera asustado. Decía: «Sé lo que hiciste. No puedes esconderlo para siempre. Ella te observa». Clara sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Quién era ella? ¿Y qué había hecho Sebastián? Antes de que pudiera seguir leyendo, escuchó un grito agudo proveniente del piso superior. Subió corriendo, pero no había nadie. Solo el eco de su propia respiración agitada rompía el silencio. Clara decidió que ya no podía quedarse en esa casa, pero algo dentro de ella le impedía marcharse. Sabía que debía resolver el misterio, aunque eso significara enfrentarse a lo desconocido. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, escuchó nuevamente los pasos en el piso superior. Esta vez no eran solitarios, eran muchos, como si toda una multitud caminara arriba. Clara tomó una linterna y subió lentamente las escaleras, sabiendo que lo que descubriera podría cambiar su vida para siempre. Clara subió las escaleras con el corazón latiendo desbocado. La linterna temblaba en su mano mientras iluminaba el oscuro pasillo del segundo piso. Los pasos que había escuchado momentos antes ahora se habían detenido por completo, pero el silencio era aún más aterrador. La casa parecía estar conteniendo la respiración, esperando su próximo movimiento. Clara avanzó lentamente, revisando cada habitación vacía hasta llegar al final del pasillo, donde una puerta entreabierta llamó su atención. Empujó la puerta con cuidado y lo que vio dentro la dejó helada. Era un cuarto de juegos abandonado, cubierto de polvo y telarañas. En el centro de la habitación había un viejo caballito de madera, con sus colores desteñidos por el tiempo. Pero lo más inquietante fue lo que había detrás de él: un dibujo infantil pegado en la pared, mostrando a una niña pequeña junto a un hombre mayor. Al pie del dibujo, alguien había escrito con tinta roja: «Papá no quiere jugar». Clara sintió un nudo en la garganta y salió corriendo de la habitación, incapaz de soportar la presión que crecía en su pecho. De vuelta en su habitación, intentó calmarse, pero los sueños regresaron esa noche con más fuerza. La niña de sus visiones estaba ahora más clara, con lágrimas corriendo por su rostro mientras señalaba hacia una puerta invisible. Clara despertó gritando, sudor frío cubriendo su cuerpo. Ya no podía negarlo. Algo o alguien en esa casa quería comunicarse con ella. Decidió buscar ayuda en el pueblo, pero cuando mencionó lo que había visto, los lugareños se negaron a hablar. Don Ramón, el anciano que le había contado la historia de Sebastián, simplemente negó con la cabeza y murmuró: «No deberías haber venido aquí». Al día siguiente, Clara decidió visitar la biblioteca local para investigar más sobre la familia de Sebastián. Después de horas buscando entre libros antiguos y periódicos amarillentos, encontró un artículo sobre la desaparición de su hija, Sofía. Según el reporte, la niña había sido vista por última vez jugando en el jardín de la casa, justo antes de que Sebastián y su esposa tuvieran una violenta discusión. La policía nunca encontró pruebas concluyentes y el caso fue archivado como un misterio sin resolver. Esa noche, Clara colocó más cámaras en la casa, especialmente en el cuarto de juegos. Mientras revisaba las grabaciones, notó algo aún más perturbador. La figura borrosa del video anterior ahora estaba más definida. Era una mujer vestida de negro, con el rostro cubierto por un velo oscuro. Parecía estar mirando directamente a la cámara y luego desapareció tras cerrar la puerta del cuarto de juegos. Clara sintió cómo su piel se erizaba y supo que debía descubrir quién era esa mujer. Decidió enfrentarse al sótano nuevamente, esta vez con más determinación. Bajó las escaleras con una linterna más potente y comenzó a revisar las cajas que había ignorado antes. Encontró un diario perteneciente a la esposa de Sebastián, lleno de entradas desesperadas. En una de ellas escribía:
Sé que Sebastián esconde algo. Escucho voces en la noche. Y Sofía ya no es la misma. Temo por nuestras vidas. Clara sintió un escalofrío al darse cuenta de que la mujer del velo podría ser la madre de Sofía, atrapada en algún tipo de limbo. Mientras leía el diario, escuchó un ruido sordo proveniente del piso superior. Subió corriendo, pero todas las puertas estaban cerradas. Sin embargo, cuando llegó al cuarto de juegos, la puerta estaba abierta de par en par. Dentro, el dibujo de Sofía había cambiado. Ahora mostraba a la niña llorando frente a una tumba. Debajo del dibujo, alguien había añadido una frase escrita con la misma tinta roja: «Encuéntrame». Clara supo entonces que tenía que encontrar la tumba para resolver el misterio. Al día siguiente, exploró el jardín trasero de la casa, donde encontró una zona cubierta de maleza densa. Con una pala en mano, comenzó a excavar hasta dar con una pequeña lápida de madera. Grabado en ella, apenas legible, estaba el nombre de Sofía. Clara cayó de rodillas, comprendiendo finalmente el peso de lo que había ocurrido allí. Pero antes de que pudiera procesarlo, escuchó una voz suave detrás de ella. «Gracias por encontrarme». Al girarse, vio a la niña de sus sueños, sonriendo por primera vez.